Que Dios les bendiga con su palabra en esta mañana al compartir con ustedes acerca de la carta del medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Santiago. Vamos a comenzar con el capítulo 26, capítulo 2, versículo del 1 al 26. Ya dio lectura a ello nuestro hermano Noé. Pero no vamos a ir directamente ahorita. Quieren buscarlo y tenerlo ahí, está muy bien. Pero quiero comentar con ustedes antes acerca de las pruebas. Esta es la tercera enseñanza sobre las pruebas. Son difíciles de entender, son difíciles de comprender y normalmente, aunque tengamos 50 años en el Evangelio, siempre nos preguntamos, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué me enfermo yo? ¿Por qué me sucede este accidente? ¿Por qué les pasa esto a mis hijos? ¿Por qué me quedé sin trabajo? ¿Por qué no tengo para comprar medicinas? En fin, hay muchas cosas que obviamente son urgentes de satisfacer, pero a veces no tenemos los recursos. ¿Cómo reaccionamos ante eso? Ante esas necesidades que a veces tenemos que suplir. ¿Cómo reaccionamos? Decía yo que a veces la manera de reaccionar es, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede a mí esto? Habiendo tantas personas que están alejadas del Señor y que no les sucede nada. Es difícil de comprender, pero muy importante que comprendamos qué son las pruebas y cuál es su propósito. En las dos enseñanzas anteriores comentamos algo acerca de esto y decíamos, podemos definir solamente rápido, decir que las pruebas son aquellas situaciones difíciles en donde Dios permite que nosotros pasemos, porque Dios está en control de todo eso. Y además Dios nos permite salir con un propósito positivo. Esas son las pruebas para el creyente. Pero sin embargo, a veces las pruebas se confunden con las tentaciones y la caída en pecado. Por ejemplo, una tentación es aquella en que en que tenemos un control de ello, porque casi siempre, 99% de las tentaciones van contra nuestros instintos, contra lo que queremos, contra nuestros deseos, siempre pecaminosos. Usted sabe lo que es la gula. Sin embargo, qué sabrosas están las carnitas, ¿verdad? Y a veces queremos comer un poco de más. Y a veces se nos pasa y sufrimos las consecuencias. ¿Ve una cosa fácil? La tentación de las carnitas, le damos satisfacción a ello y sufrimos las consecuencias del pecado de la gula. Así son todas las tentaciones. Todas las tentaciones van dirigidas a nuestros deseos carnales. Con la inmoralidad, con la lujuria, con la satisfacción, con la pereza, con muchas cosas van. Entonces decíamos, esas son las tentaciones y las pruebas son las que el Señor permite que pasemos. ¿Está un poquito claro? Muy bien.
Ahora quiero dedicarme a explicar un poco más acerca de los propósitos y la naturaleza de las pruebas. Una prueba superada siempre es positiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre cuando superamos una prueba, vamos a tener un beneficio. Siempre. No un perjuicio como en el caso de las tentaciones. En el caso de las tentaciones hasta la cárcel podemos ir, ¿no es cierto? En el caso de la prueba, siempre que la superemos, vamos a salir beneficiados. Siempre. Eso es algo muy importante, hermanos. De que cuando estemos en diversas pruebas, tengamos gozo, como dice Santiago, tengamos sumo gozo, no solamente estemos contentos con ello y lo aceptemos, sino que digamos, ¿qué me quiere enseñar Dios con esta prueba? Con esa actitud positiva, con esa actitud de gozo, de contentamiento, aunque no lo comprendemos a veces. Señor, ¿qué me quieres enseñar con esta enfermedad? ¿Qué me quieres enseñar con esta limitación? Y es cuando viene lo beneficioso de las pruebas. Y déjame decirle que cuando las pruebas son superadas o superan las expectativas, en este caso de Dios, pero en cualquier prueba física, y ahorita voy para allá, la prueba es, cuando es superada, se muestra el resultado que esperan los diseñadores de esa prueba. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en la industria automotriz, que es una cosa, algo palpable que nosotros podemos ver y vemos el resultado, que es la industria automotriz, produce autos. Los autos tienen componentes de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a su función. Esos componentes, yo he trabajado en industrias automotrices, por eso puedo decirles. Y puedo decirles que los componentes, cualquiera que usted nombre, cualquier componente, vamos a pensar en una llanta. La llanta cuando llega a su auto, cuando se la ponen, esa llanta ha sido probada. Y cuando la llanta superó la expectativa, decimos, es una llanta que está aprobada, ¿no es cierto? Bueno, en la industria automotriz no solamente se prueban las llantas, se prueban las portezuelas. Y déjeme decirle que hay diferentes pruebas. Hay diferentes pruebas, por ejemplo, hay pruebas químicas para los materiales, para el acero, para las pinturas, para las llantas, para los asientos. Pruebas químicas o de sus componentes, los componentes, sus elementos son probados. Hay pruebas físicas que prueban la resistencia que tiene un material, un fierro, como comúnmente le llamamos. ¿Cuánto resiste un fierro? Por decir, un eje de una rueda. El eje es una parte de acero que está maquinada y cuando ya está maquinada es probada. ¿Cómo se prueba? En las industrias automotrices hay un área que se llama precisamente así, pruebas. Ese eje es probado miles de veces al recibir un golpe por medio de una prensa y se golpea aquel material y hay un contador que está contando, me refiero a un contador automático que está contando los golpes. Y cuando esa pieza se rompe, toma la lectura y dice, esta pieza soportó
200,000 veces el golpe. Prueba superada. Porque puede ser que haya una pieza defectuosa y se pruebe y a las 10 veces se rompe. Es una prueba no superada. Ahora bien, una de las cosas que a mí más me impactaron son dos, yo quiero relatárselas muy brevemente para no meternos tanto en la industria automotriz. Y luego Beto nos puede dar unas clases. Él trabaja todavía en la industria automotriz. Pero déjeme decirle que para probar una puerta de un auto, se fabrica un dispositivo que cierre y abra la puerta de manera constante, así, miren. 200,000 veces. Cuando esa puerta, sin romperse, sin deteriorarse, la supera, dicen, prueba superada. ¿Y por qué utilizo la cantidad de 200,000 veces? Porque esas son las veces que se abre una puerta en la vida útil de un auto, más o menos, más o menos, es un estimado. Es la vida útil de un auto. Lo mismo sucede con el switch, donde mete la llave usted y abre el switch. Hacen un dispositivo de abrir y cerrar el switch 100,000 veces. Y le digo, hay un contador que está contando eso. Y cuando la llave no se rompe, cuando el switch sigue funcionando, dicen, prueba superada. Todos los componentes de los autos hacen eso. Llega un lote a la fábrica, llega un lote de componentes y así al azar agarran uno y le hacen una prueba para ver cómo está. Eso sucede en la industria automotriz. ¿Por qué digo que de la industria automotriz? Porque, en primer lugar, yo conozco personalmente ese tipo de pruebas y he arreglado los componentes que van a ser probados químicamente y también a la dureza, a la tensión. Todas esas pruebas se hacen en las fábricas. Pero, hermanos, los autos tienen una vida útil. Anteriormente, y me da risa cuando no de Cuba, hermano, sale un documental acerca de Cuba y ve usted puros carros del año 50. Fíjese, 50 al 2000 son 50 años, más 20 más. Autos que tienen 70 años de vida y todavía funcionan, aunque casi siempre están formados en las gasolineras porque no hay gasolina. Pero a mí me sorprende eso. ¿Por qué? Y me pregunto, ¿por qué? Porque son autos que están hechos con toda la mano. Ver un auto que funcione, que tiene 70 años, dices tú, lo tendrían guardado siempre. Y no, siempre está funcionando. ¿Que lo cuidan? Obviamente que lo cuidan. Pero con esto quiero decirles que también hay autos que duran 10 años. Como los autos Renault, los Fiat, los Peugeot, los Mitsubishi, los Mazda, el Toyota. Son autos que a la vuelta de 10 años, aunque lo cuides, va a ser una chatarra que todo le suena. Es la vida útil que tiene un auto de ese tipo. No así, por ejemplo, un auto Ford.
No porque yo trabaje en la Ford o algo, no tiene nada que ver, ni soy dueño de la Ford, menos. Pero, hermanos, usted puede ver esa diferencia en la vida útil de un auto. Obviamente, las pruebas que les hacen a los componentes de los autos Ford, General Motors, Cadillac, Buick, en fin, todos esos autos. Bueno, los Nissan, ahorita me acordé por los Nissan, los Nissan también son buenos autos. Todos esos autos, sus componentes son pasados por pruebas difíciles y las superan. Usted dirá, bueno, entonces para comprarme un coche que no sea de los que dijo, ¿verdad? Ni Renault, ni Peugeot, aparte de que todas las refacciones de esos carros son muy caras, porque aquí en México casi no las hacen. Tienen que traerlas de Europa, imagínense cuánto sale. Pero bueno, no es de autos la enseñanza. Cuando no son superados, no superan las pruebas sus componentes, no sirven. El propósito, no sirven para el propósito para los que fueron diseñados. Y hay pérdida de tiempo, pérdida de recursos. ¿Por qué digo esto? Porque en la palabra de Dios, y precisamente vamos a ir ahí ahora, a el libro de Santiago. En el libro de Santiago, todo el libro de Santiago vamos a hablar de las pruebas y de las tentaciones. De una manera, de otra y de otra, para que nos quede bien claro. Pero hay un versículo aquí, hermanos, que quiero compartir con ustedes, que nos habla del propósito del creyente. Así como los componentes de un auto tienen el propósito de armonizar con todo el auto y funcionar bien, así el creyente tiene un propósito en la vida, que Dios lo diseñó. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Santiago. Capítulo 1, ya lo vimos en la primera enseñanza, no, en la segunda. Dice aquí el versículo 18. Léalo por favor conmigo en voz alta, pausado, para poder entender lo que nos dice. Versículo 18, todos. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué está diciendo ese versículo? Este versículo nos dice, queridos hermanos, que el creyente es la criatura que Dios más aprecia. La palabra primicias y la palabra primogénito en el hebreo, en español, esta palabra viene de primero, del primero, primogénito, y también primicias vienen de lo primero. Pero en hebreo, hermanos, un primogénito es el más importante de la familia. El más valioso, el que tiene más responsabilidad. Es el creyente, son las primicias de la creación de Dios. ¿Nota usted la importancia que tenemos como creyentes nosotros? Para Dios. Dice, y quiero leerlo nuevamente por si no lo notó en un principio. Dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Somos lo más importante que Dios tiene en este mundo para llevar a todos el Evangelio. Los creyentes. Ahora, hay muchas maneras de llevar el Evangelio a muchas personas. Por ejemplo, la conducta que tiene un estudiante en la escuela es una
es una muestra de que aquella persona es creyente o no es creyente. Y de alguna manera con su comportamiento, con su conducta, está llevando el evangelio a otros. Y los otros se preguntan, ¿por qué esta persona es así? ¿Por qué no es igual que todos los demás? Porque es de las primicias de Dios. Nosotros, el pueblo de Dios, somos las primicias de su creación. Porque nos hizo, en la parte anterior al versículo, del versículo dice que nos hizo nacer por la palabra de verdad. Tú y yo, si hemos hecho, perdón, si nos hemos arrepentido de verdad de llevar una vida sin razón antes, y Dios nos ha hecho renacer por medio de su palabra, hermanos, somos sus primicias. Ahora, para darnos la madurez que se requiere en la vida, tenemos que pasar las pruebas. Tenemos que superarlas. El propósito del creyente, aquí como leímos en Santiago 1:18, quiere decir el principal en el orden divino, como criatura. Es el más importante, el más valioso, el más preciado. El creyente es un representante de Dios aquí en la tierra. Así como los motores de los autos son probados también, los tienen funcionando día y noche funcionando hasta que truena el motor y le toman nota y dicen, aguantó tantos años. Y es verdad, el creyente también es probado. Constantemente, en todo momento. Y si aquel creyente va creciendo en su fe, porque es la fe la que es probada, va creciendo en su fe, ese creyente va alcanzando madurez, pero cada vez más sus ojos se van abriendo y va viendo cosas que no había visto antes. ¿Cómo es de importante la manera en que hablamos, la manera en que pensamos, la manera en que buscamos en un celular información? Si buscamos información importante, si buscamos información que nos sirva a nuestra vida cristiana, o buscamos pura basura. Es muy importante eso. Así que el creyente debe mostrar pruebas. Llámense evidencias. El creyente debe mostrar evidencias de que su fe es genuina. Hermanos, nosotros tenemos esa responsabilidad de mostrar a los que están alrededor nuestro las evidencias de que somos creyentes. Dios nos puso en ese lugar, en el primer lugar. Claro, Dios también habla por medio de las plantas, por medio de los animales, por medio del agua, por medio del aire, por medio de muchas cosas habla. Se refleja su sabiduría. Pero cuando ve a un creyente, dice, sí se parece a mí. Ese es el propósito de las pruebas. Así que, entonces el creyente debe mostrar evidencias de que tiene una fe genuina y una fe que le va a salvar. Las evidencias no mienten. ¿Cómo nos comportamos nosotros? Es una pregunta importante. ¿Cómo nos comportamos? Y aquí la respuesta aquí está en Santiago. ¿Cómo nos comportamos? Dice Santiago, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo
sea sin acepción de personas. Voy a leer hasta el 13. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos amados, hermanos míos amados, oíd. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿Qué está diciendo aquí Santiago? Yo quisiera extenderme un poco para que entendamos lo que Santiago está relatando. Dice, si entra un hombre en vuestra congregación, y nosotros le decimos, sí, pase, siéntese, mire eso, lo otro, pero entra un pobre, entra una persona que no está vestida con ropas finas, o le faltan zapatos, o el trae roto, en fin. Y nosotros hacemos distinción. Eso es una evidencia de que no estamos dando buen testimonio. Y no solamente en la iglesia, en el trabajo. A veces nos queremos hacer amigos del jefe, ¿no es cierto? ¿Para qué? Pues para que nos dé permisos cuando necesitamos, que nos deje salir, que nos dé el mejor lugar, que no nos grite, que nos trate bien, que nos dé aumentos. Eso, y a otra persona que consideramos pobre, que no tiene influencia, lo menospreciamos. Lo mismo sucede en las tiendas. En todas partes nosotros podemos hacer distinción de personas. Y eso muestra una evidencia de que no tenemos amor para con nosotros. Quiero contarles una anécdota que aunque no lo pensé yo en ese momento, tuve tiempo de estarlo pensando y removiendo no en estos días, siempre que me acuerdo de ello. Déjeme decirle que en una estación de camiones, en una central camionera en el Distrito Federal, la Ciudad de México, una noche iba yo a la ciudad de Puebla, eran como las 10 de la noche, y en ese tiempo no había camiones directos de aquí a Puebla. Tenía uno que ir a la Ciudad de México y luego de la Ciudad de México agarrar otro autobús para Puebla. Llegué a la terminal y llegamos a la terminal como a las 10 de la noche, cansados ya de todo el día, era un domingo, al otro día teníamos clases, y mi esposa y yo llegamos a la central de autobuses del Oriente, es donde van los autobuses a Puebla, y cuando entramos vimos una cola, vimos una fila como de, fácilmente eran como 100 individuos los que estaban formados. Y ahí decía, a Puebla, híjole. En realidad a mí me preocupaba mi esposa, uno aguanta un poco más, y hacía frío. Y se me ocurrió la gran idea. Me acerqué a los que estaban como en tercer lugar para llegar a comprar el boleto y le dije a uno que estaba ahí, digo, oiga,
Deme permiso de meterme, ¿no? Mire, vengo con mi esposa, venimos muy cansados y queremos llegar a Puebla. Y se me quedó viendo y me dice, por mí no habría ningún problema. Yo le daría permiso que se formara. Pero ¿qué dirían los que van allá a 10 o 15 lugares atrás? Dios, tienes razón. Comprendí. Que alguien se meta en tu lugar. ¿Por qué? Porque te sientes más importante tú. Crees que llevas más prisa tú. Eso es hacer distinción. Porque crees que tú eres más importante que los demás. Y eso no es cierto. ¿Ves? En cualquier lugar podemos hacer distinción de personas. En cualquier lugar. En un taxi, es que yo lo paré primero. Y bueno, ya ahora casi ya ni se paran ahí. Así. Ahora los agarras por teléfono y ya te dicen de qué color es el auto. Yo lo pedí. Hermanos, no seamos convenencieros. No debemos ser parciales. Explica lo que dice Santiago aquí. Que podemos obtener un beneficio de aquella persona bien vestida, con anillos de oro en todos los dedos. En ese tiempo se usaba en que todos los dedos tenían anillos. Es más, había lugares en Palestina, bueno, en el Medio Oriente, en donde alquilaban los anillos para que la gente pudiera parecer importante. Imagínense, cuando no somos nada. Hay una mujer, bueno, había una mujer muy famosa que murió hace poco. Una de las últimas, podríamos llamarle entrevistas que le hicieron, aunque en ese momento no la entrevistaron, pero pasó en la televisión y usted va a saber quién era. Traían unos a la edad de 90 años, más o menos. Traían unos aretotes grandotes, con una esmeralda cada arete y diamantes alrededor. Un collar de esmeraldas con diamantes, una combinación maravillosa, verde y blanco. Se ven muy hermosos esas piedras. Y traía un anillote. No, yo creo que esta corcholata se queda chica. Un anillote así. Vieja, arrugada. Yo creo que le faltaban ahí, a lo mejor ni 6 meses para la muerte. Y ahorita nomás quedan sus cenizas. ¿Somos importantes? No. Dios es el que nos da la importancia, hermanos. Dios es el que nos hace sus primicias. Pero para que desarrollemos el amor a los demás, la comprensión, que nos pongamos en sus tenis de aquellos. Dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Los malos pensamientos se refieren precisamente a satisfacer sus propios gustos. Y hermanos, el apóstol Santiago sigue y dice, versículo 8, dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amas a tu prójimo? Ya oí yo que dijeron que sí. Pero quién sabe. ¿Por qué? Cuando estamos recién casados, ay, jarrito, ¿dónde te pondré? Aquí te ves mejor. Y cuando pasan 15, 20 años, siempre dices lo mismo, siempre haces lo mismo.
Qué difícil es, hermanos, darle el lugar a aquella persona a la cual decimos que hemos amado toda la vida. Estamos haciendo distinción de personas. Y lo que le dijimos en un principio, que tú eres lo máximo para mí, tú eres la que me das la vida, tú bueno, y ahora le decimos, tú eres la que me amargas la vida. Y delante del juez, dice, ¿por qué te quieres divorciar? No, es que ya no me cae bien. Porque ahora por cualquier cosa se pueden divorciar. Pero ¿quién te obligó a escoger a esa persona? Nadie. Tú la escogiste. Nadie te puso una escopeta atrás y te llevó a... Yo quiero casarme con ella. No, nadie te forzó. Tú escogiste y ahora debemos cumplir ese compromiso que hicimos delante de Dios. Si somos machitos, porque así decimos, es que yo soy muy macho, sí, le pego a mi mujer, soy muy macho. Yo la dejo sin comer. Hay una canción de esa que cantaba Pedro Infante. ¿Recuerdan ustedes? La cantaba Pedro Infante y yo la dejo sin comer. Soy muy hombre. Yo le pego sin querer. Soy muy hombre. Fíjense, hasta 3 pesos le daba para toda la semana. Y le sobraba para que le comprara sus alipuses. Qué Pedro Infante, de veras. ¿Ve esa mentalidad? ¿La distingue usted? De eso estamos llenos. La voluntad de Dios es amar a los demás. Esa es una manera de testificar a los que nos rodean. Déjame le cuento otra anécdota. Y le cuento esas anécdotas porque yo creo que ese tipo de cosas muestran más que lo que yo le pueda platicar o definir de las palabras. Mi esposa tenía como un mes que se congregaba en una iglesia cristiana, asistía a las reuniones con las mujeres. Y para ese tiempo, para mí lo más importante era el fútbol. No había ninguna otra cosa más importante, ni mi mujer. Y en una ocasión desperté yo en la mañana, como normalmente se dice, con la cruda, la resaca del día anterior que había sido de borrachera. Y me dijo mi esposa, ¿quieres que te haga unos chilaquiles? Volteé y la vi. ¿No estás enferma? ¿Por qué? No le dije nada, pero sí me sorprendió. Porque después de cada borrachera que era cada semana, no me hablaba 3 días, no me veía en 3 días, ni me oía en 3 días. Era anónimo yo ahí en la casa. 3 días. Y luego ya después se le bajaba el enojo y ya. Pero lo peor es que era cada semana. Y se enojaba mucho. Y sé que tenía razón. Ese día me dice, ¿quieres que te haga unos chilaquiles? Y pensé, no le voy a echar veneno. Hermanos, me hizo unos chilaquiles, me hizo un huevito con chile así, con salsita, muy, muy rico, aguadito. Y a mí me sorprendió eso. Y dije yo, oye, ¿eso te enseñan dónde vas? ¿A la iglesia? Sí. Eso estoy aprendiendo.
A mí me impactó muchísimo. Cuando nosotros mostramos el amor de Dios que quiere que mostremos a nuestros allegados, no hacemos acepción de personas. Los tratamos como a nosotros mismos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es uno de los 2 mandamientos más importantes de toda la palabra de Dios. Porque el primero es amarás a Dios sobre todas las cosas y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo quieres que te traten? Así trata tú a los demás. Ofrécete para ayudar a los demás. No esperes que te diga, ay, pues es que no me ha dicho nada. No. Recuerda que eres las primicias. Por eso Dios nos ha renacido a cada uno de nosotros, los que tenemos una vida nueva. Porque dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nunca es tarde para cambiar, hermanos. ¿Quieres que tu esposo, tu esposa, quieres que tus hijos? Ahí está la respuesta. Muchas veces hemos fallado y no lo reconocemos. Y esto lo digo también para los que están esperando que sus hijos crezcan todavía. Ya los hijos de nuestra hermana Vicky están más allá que vaca. Ya han decidido muchas cosas, pero en ese punto todavía se puede. ¿Nunca es tarde? Nunca es tarde. Porque debemos tener un verdadero arrepentimiento para poder tener una vida nueva. Vida nueva se refiere a vivir esa vida de manera diferente, de manera nueva, que parezca locura para los demás. ¿Cómo gastamos nuestro dinero? Hermanos, la voluntad de Dios es que amemos a todos. Que tengamos misericordia de todos los que sufren. Dice la palabra de Dios, versículo 11. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablar, así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Dicho de otra manera, con la vara que mides, así serás medido. Como quieres que te traten, trátalos tú. Al que respeto, respeto. Dice la palabra de Dios en Romanos. Hermanos, si tú tienes misericordia con aquel que sufre, de cualquier índole de sufrimiento, si tú tienes misericordia, tendrá misericordia contigo. ¡Ay, estoy aquí tirado, enfermo, nadie me lleva un vaso de agua! ¿Lo llevaste tú alguna vez? ¿Te acomediste con aquel que tenía necesidad? Qué duro es. Pero ahí sí ya no hay tiempo. Ahí sí ya estamos cosechando lo que sembramos durante toda nuestra vida. El tener misericordia no quiere decir solapadores, no quiere decir tolerantes a todas las cosas, no. Quiere decirles el buen camino. Pero antes tenemos que mostrarnos que Dios nos ha cambiado a nosotros. ¿No dijo el Señor Jesús? Médico, cúrate a ti mismo
¿Cómo me compartes a mí del Evangelio si tú no cambias? Si eres desconsiderado, si no tienes misericordia. ¿Cómo es que tú me compartes a mí? Muy importante. La prueba de nuestra fe. Esa es una prueba en la cual vivimos todos los días. Es una fe salvadora. Y la fe salvadora produce obras. Dice la palabra de Dios en el 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hay algo aquí muy importante que no debemos confundir. En todo lo que me falta de leer, no dice que la fe no es importante para la salvación, no. Dice que si tenemos una fe genuina, una fe salvadora, debemos mostrarla con nuestras obras. Eso es. Evidencia de la prueba que hemos superado. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos, aquí? Dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué te aprovecha tu fe? ¿De qué te aprovecha? Sí, voy a orar por ti. Nada más. Pues es lo único que puede hacer. No, puedes hacer muchas cosas. Muchas cosas. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Qué importante es amar a los demás como a nosotros mismos. Si tiene sed, si tiene hambre, si tiene deseos de tener compañía, de platicar. Hermanos, propongámonos eso. Lleguemos temprano para poder platicar con nuestros hermanos, para poder preguntarles cómo les va, cómo están, cómo pasaron la semana. ¿No te sientes bien cuando alguien te pregunta? Así también podemos nosotros hacer con los demás. Sembraremos para el día de mañana. De aquí en la tierra y allá en el juicio. Pero nosotros no vamos a... Sí, vamos a ser cuestionados en el tribunal de Cristo. ¿Cuántas veces te diste cuenta de que tus hermanos unos sufrían y tenían problemas y nunca les preguntaste? Nos vemos la semana que... Sí, nos vemos el otro domingo. Igual, llegamos a las 11:30 y ¿qué tiempo vamos a tener? El regalo más valioso que se puede hacer, queridos hermanos, no es dinero, no es ropa, no son pantallas, televisiones, autos, no. El regalo más preciado que nosotros podemos hacer es tu tiempo. Es tu tiempo. El tiempo que te sientas con una persona a preguntarle cómo vives. Allí en el taller donde estoy trabajando ahora, hay una persona que tiene 40 años más o menos, vive solo aquí. Su familia está en Oaxaca y tiene 3 hijas que están estudiando. Así que ya se podrá usted imaginar, aquí tiene que pagar renta de un cuarto donde vive. Él se hace de comer porque no puede comprar comida, es más caro. Aunque coma uno lo indispensable, pero siempre es más caro. Y varias veces lo he visto triste.
Podríamos decir que hasta hemos llorado juntos. Él con su familia allá, sus hijas allá, y pues yo también, sí, compañera. Se vienen días de soledad, porque no es lo mismo tener su compañera, su compañero, que estar con otras personas. Aunque sí ayuda mucho. En estos días se invita a alguien que no tenga familia, que no te pueda pagar lo que le vas a dar. Piensa. La fe salvadora, hermanos, produce obras. Porque como dice Santiago, una fe de esas no te va a salvar. Te vas a ir al infierno. Necesitamos mostrar que verdaderamente somos creyentes. Una fe salvadora se entera y ayuda en las necesidades. La fe produce obras que muestran nuestra fe genuina y verdadera. Parece un círculo vicioso, ¿verdad? Pero así, no es vicioso, sino es un círculo virtuoso, es lo contrario a vicioso. Es un círculo virtuoso. La fe genuina muestra buenas obras y las buenas obras muestran la fe genuina. Un ejemplo es cómo gastas tu dinero. Bueno, tú, entre comillas, tu dinero. Sea de que lo vas a cobrar al bienestar, sea que lo recibes de la pensión del Seguro Social, sea lo que sea. El dinero que tú tienes, Dios te lo da. ¿Cómo lo gastas? ¿En ti nomás? ¿O en los demás? Esa es una prueba de que vamos por buen camino y que no hacemos diferencias entre los hermanos o entre los humanos. Hermanos, y terminamos, o termina más bien el apóstol con dos ejemplos de una fe que salva. Dice el versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, entonces, dice, pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. El hombre es justificado si realmente vive una vida nueva. El haber hecho una decisión por Cristo, el haber hecho una oración en aquel momento, eso no le va a salvar, hermanos. Eso es el inicio de un compromiso que usted hizo con Dios, en que Dios lo va a cambiar a usted y usted va a tener una vida nueva. Hoy en día, en muchos lugares dicen, solamente haz la oración y ya estás del otro lado. No, tenemos que tener fe en que el Señor Jesucristo es poderoso para salvarnos, para darnos una vida nueva. Lo que nos reste de vida.
una vida nueva para vivirla. Recuerde, 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, ¿por qué no dice todos los que están en Cristo? No. Note ustedes la palabra y vamos ahí para que está aquí atrás en 2 Corintios 5:17. Note cómo dice la palabra de Dios. Segunda Corintios 5:17. De modo que si alguno, note, no está diciendo todos los que hicieron una oración para recibir a Cristo. Dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. O sea, ha nacido de nuevo. Eso es muy importante. Muy importante el tener esa vida nueva que solamente Dios puede darnos, hermanos. Nunca es tarde. Podemos robarnos el cielo en el último día. Si yo creo verdaderamente de corazón que Dios me puede salvar. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que vemos aquí, hermanos, la fe de Abraham, cómo mostró su fe. Cuando tenía pocos años de conocer a Dios, Abraham ya era un verdadero creyente. No fue creyente hasta en el momento en que ofreció a su hijo Isaac. No, él ya era creyente. Usted se preguntará, ¿cómo lo sabes? Porque esa fue una prueba. Ofrecer a su hijo Isaac en holocausto fue una prueba de que ya era creyente. ¿Y sabe por qué? La Escritura lo dice. Dice en el libro de Génesis, vamos a ir ahí, porque es muy importante esto. En el libro de Génesis, capítulo 15, versículo Génesis 15, 6. ¿Ya está por ahí? Génesis 15, 6. Fíjese, en este pasaje Dios le habla a Abraham y le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Así como cantamos hoy, Dios es mi escudo. Y soy tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás si no tengo hijos? ¿Qué me puedes dar? Ya estoy viejo. Ya tenía en ese tiempo 75 años tenía Abraham. Sí, más o menos 78 por ahí. Y entonces, ¿qué me darás? Dice, pues ando yo aquí sin hijo y el mayordomo de mi casa, ese es el que me va a heredar. Un damaseno llamado Eliezer. Dijo también Abraham, mira, no me has dado hijos, le dijo a Dios, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera de la tienda y le dijo, mira, ahora los cielos ve y cuenta las estrellas. Y si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Y luego viene lo más importante. Y creyó Abraham a Jehová. Le creyó, o sea, le tuvo fe en lo que él dijo y esto le fue contado
por justicia. Ahí fue justificado Abraham. Ahí fue su salvación. Cuando le creyó verdaderamente a Dios. Ya después pasaron 20, como 33 años aproximadamente después de esto, fue cuando le dijo, Abraham, Dios le dijo, dime, Señor, sube con tu hijo al monte y me lo vas a ofrecer en holocausto. Imagínense qué ha de haber sentido. El único hijo que tenía con Sara. El que iba a ser su heredero. Ha de haber dicho, bueno, Dios, que no se acuerda que me dijo que... ¿No es cierto? Que a veces pensamos, sí, Señor, tú dijiste que voy a vivir en paz y mira todo lo que sucede, pues eso es... También tomamos malas decisiones. Porque si es verdad, hacemos la paz con Dios. En el momento en que nos arrepentimos, nos reconciliamos con Dios, hacemos la paz con Dios y vivimos en paz con Dios. Pero los problemas y las pruebas van a seguir viniendo. Entonces, Señor, ¿cómo está eso de que me dices que ahora quieres que mate a Isaac? Una prueba. Dices que me amas. Y dice la Escritura que Abraham no dudó. Agarró al muchacho de 13 años. Y se agarra el burrito este que lleva la leña. Y ahí van. Papá, ¿a dónde vamos? Aquí al monte, dice, vamos a ofrecer un sacrificio al Señor. ¿Un sacrificio? Y el muchacho voltea y dice, la leña, el cuchillo. Y papá, y el cordero. No le contestó nada. Dios proveerá. Porque él tenía la intención de obedecer a Dios. Y cuando iba a dar el golpe con el cuchillo, le dijo Dios, detente. ¿Ve cómo Dios en el último momento Dios nos salva de cualquier circunstancia fea? Si somos verdaderos creyentes. Eso es lo importante. Que le creamos como Abraham le creyó a Dios. Esa es la verdadera fe. La que se prueba y sale victoriosa. Nuestra fe debe ser probada. No como el oro, no como la plata, sino con fuego. La pregunta es, bueno, el otro ejemplo de fe que íbamos a ver, no lo vamos a ver ya porque ya es tarde. Hermanos, es de Rahab, una mujer que era prostituta, vivía una vida disoluta, así mantenía a su familia. No era del pueblo de Dios, ella no conocía a Dios. Y cuando llegaron los espías de Moisés, los enviados de Moisés a reconocer la tierra, la mujer vio el comportamiento de ellos, la conducta de ellos. La Escritura no nos dice cómo fue que llegaron y qué le dijeron y esto, no. Simple y sencillamente dice que cuando ellos llegaron, ella los escondió porque venían a buscarlos. ¿Por qué? Hay que hacerse ese tipo de preguntas. ¿Por qué los escondió? Porque creyó que eran buenas personas, porque mostraron amabilidad, porque mostraron bondad, porque le hablaron del Dios verdadero a la mujer y le dijeron, Dios nos ha enviado. Y lo avalaron con su conducta, con su manera de ser, con su manera de hablar. Tan así que la mujer dijo, aunque no lo externó, pero creyó. Y dice la palabra de Dios que también eso le fue contado por
justicia. Fue justificada su vida en el momento, su alma, en el momento en que le estaban contando ellos, los espías, de ese Dios bondadoso. Cuando platicas con alguien, ¿te cree? Cuando platicas de Dios, ¿te cree a la primera? A veces no nos creen. Es para pensar la palabra de Dios, hermanos. Es tiempo de que podamos darle la vuelta a la tortilla y vivir diferente. De manera que los que nos ven digan, ¿qué tendrá ese? ¿Por qué es así? ¿Por qué es amable? ¿Por qué no miente? ¿Por qué no se enoja tan fácilmente? ¿Por qué es perdonador o perdonadora? ¿Por qué? ¿Porque es una nueva criatura? Y su fe le va a salvar. Porque en cada momento de la prueba va a salir victoriosa su fe. Una fe que salva. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te queremos dar gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra nos habla al corazón todos los días que la escuchemos. Porque tú quieres que cambiemos. Quieres que seamos diferentes. Quieres mostrarnos que verdaderamente somos las primicias de tu creación. Lo más importante. Y que por medio de nuestra conducta y de nuestra vida sean alcanzados otros para Cristo. Que nos pregunten, ¿por qué es así? ¿Por qué nunca me habías compartido de tu Dios? He cometido muchos errores, pero a partir de hoy quiero que tú me cambies, Señor. Quiero ser diferente. Quiero ser usado por ti en dar buen testimonio de cómo has cambiado mi vida. En el empleo, en la casa, en la calle, en las tiendas, en todo lugar, Señor. Ayúdame a mostrar esa fe genuina que creo en ti, que soy salvo. En tus manos nos ponemos, Señor. Rogamos por ello y te pedimos que nos uses en esta Navidad. En el nombre de Jesucristo. Amén.